Hola, doctores, disculpen. Hola, Sí se lo escucha, doctor. ya, doctor, Ya le estoy saliendo en la disculpe. Es pantalla. que fue interrumpido porque hay un cirugía general quiere saber sobre un paciente con una presentación poco común de un paciente que tiene tumor renal izquierdo, tumor renal derecho de menor tamaño. No, al revés. A ver, tumor. El paciente tiene un tumor renal derecho con metástasis hacia la cava y también hay metástasis en el área hepática. Y luego ocurre que también durante las imágenes se detecta un tumor más pequeño en el lado derecho y en el izquierdo también se le detecta. Es decir, habitualmente hasta hace unos 10 años, doctores, se reportaba esporádicamente en el mundo la presencia de un tumor sincrónico, es decir, en ambos riñones. Siempre, y esta la literatura escrita hasta hace poco, eh, uno sabía que se presentaba el tumor en un solo riñón. Estamos hablando de un cáncer con sus variedades, ¿no? Pero ahora, desde hace unos 10 años, el tumor está apareciendo en el ser humano en el otro lado, en otro riñón. Ahora, unos dicen que capaz antes ya había, pero en cambio no se desarrollaba. ¿Por qué? Porque muchos que han tenido cáncer en un riñón y al verse extraído el tumor y demás tratamiento y están vivos. Pero ahora detectamos sincrónico, es decir, en este de aquí el segundo caso en unos 5 años en nuestro centro hospitalario y es difícil todavía tomar una decisión porque tiene un trombo en la cava, tiene metástasis hepática, entonces se está conversando para hacerle una cirugía pero con los vasculares para hacer con un corazón, una cirugía extracorpórea, es decir, el corazón lo paramos y trabaja una máquina para poder abrir la cava, poder extraer los riñones, con el sentido de que su función cardíaca es externa, con una máquina. Pero la situación todavía es crítica porque no estamos muy decididos a ver si va a tener un éxito esta cirugía, porque tiene una gran masa renal derecha con metástasis hepática, trombo en cava y un tumor en el lado izquierdo. Posiblemente ya estará sembrado las células tumorales en otro y el futuro del paciente es incierto. Entonces los cirujanos me interrumpieron por eso, qué solución se va a hacer y todavía estamos conversando sobre la mesa a ver qué mismo le podemos brindar para que el paciente se mantenga estable en una situación así. En cualquier momento un trombo puede viajar por el sistema venoso, va a la aurícula y el paciente le da un infarto y morirá. Así que la situación es crítica de un paciente que presente un diagnóstico sombrío poco común. Bueno, entonces volviendo a lo de la lesión de la uretra, nosotros cuando tenemos un posible diagnóstico aislado, en el sentido que solo tiene una lesión de la uretra, alguna vez hemos tratado de colocar una sonda y cuando ocurre eso es lo más importante de lo que estamos conversando. Si usted llega a un paciente que tiene uretrorragia y quizás el trauma no ha sido demasiado severo y usted le intenta colocar una sonda y le pasa la sonda y comprueba que está en vejiga, usted, si eso logra hacerlo sin mayores complicaciones, déjele la sonda colocada en la vejiga, porque usted ya alineó la uretra y si está alineada ya está el 80% de la solución. La uretra debe estar alineada, debe ser de continuidad
para que el paciente a futuro pueda miccionar y también para que el paciente presente y tenga erección. Si el paciente tiene la uretra seccionada, si no está alineada, no tendrá una buena erección. Es decir, no podrá tener una buena erección si no está solucionado el problema de la uretra. Muchos pacientes, las complicaciones más serias de la lesión de la uretra posterior están siempre presentes, es la estenosis. Unos dicen estenosis, otros hablan del término estrechez, y hay una disfunción eréctil. Ya no usamos el término, como en algún momento les dije al inicio de estas charlas, ya no hablamos del término impotencia, sino hablamos de una disfunción eréctil. Por alguna razón no se produce la erección. Es porque hay falta de continuidad. Y como ustedes deben comprender, no solamente cuando hay un trauma así, cuando hay una lesión, no solamente es que se lesionó la uretra. Por ese sitio, en forma anatómica natural, están los vasos, están los filetes nerviosos, se llaman los haces perineurales. Entonces vienen las raíces nerviosas, arterias, venas. Pueden ustedes entonces imaginarse y tratar de comprender todo lo que ocurre cuando hay un hematoma pélvico, cuando hay una lesión en la cintura pélvica. Va a haber extravasación de orina, sangre acumulada. Todo eso tiene a su debido tiempo, con su debido tiempo tiene que organizarse. Es importante tomar en cuenta esto. Si usted llega a realinearlo, enhorabuena, déjele la sonda. Usted ha hecho mucho. Un momento, doctores. Ahora, miren, ya vamos a llegar a este tema. Déjeme concluir con lo de la uretra. Cuando hay una lesión de uretra posterior, lo que ustedes tienen que recordar es colocarle la sonda. Si no se puede colocar una sonda por vía natural, le tiene que hacer una derivación. El paciente, cuando llega con una lesión de uretra posterior, tiene uretrorragia, puede tener un hematoma perineal, pero para detectar eso, usted tiene que recordar lo que le estoy diciendo. Cuando llega un paciente, si es posible movilizarlo, tiene que revisar su periné, alzar el escroto, y a veces tenemos un paciente que tiene un hematoma perineal, porque si ha habido una lesión ósea, hay un sangrado profuso dentro de esta cintura pélvica. Se sabe disecar hasta los glúteos. Hay hematoma, hay extravasación. Hay uretrorragia, hay retención de orina, hay un hematoma periférico. Y si usted ya toma las placas, va a ver que puede observar en diferentes casos que hay una lesión de alguna de las ramas que están en relación con el pubis. El pubis es el hueso que cierra la cintura pélvica, y si se desplaza puede comprimir y lesionar la uretra posterior. Ahora, las complicaciones severas que se van a presentar a largo plazo es la estrechez de uretra, la disfunción eréctil, y algunas veces el paciente va a presentar incontinencia urinaria. Pueden ustedes imaginarse, quedar incontinente significa que el paciente tiene una pérdida involuntaria de la orina. Situación muy seria. Para que haya una recuperación satisfactoria, muchas veces es necesario realizar 1, 2, 3, 4 intervenciones
para que el paciente pueda llegar a miccionar en forma natural y recupere la erección. Por favor, recordar esto. La lesión de la uretra posterior es una patología que causa mucho dolor de cabeza aquí y en el mundo entero. En países grandes hay sitios donde se hace, sitios de urología donde solo se hace cirugía reconstructiva de uretra o de cintura pélvica. Y hay sitios donde dicen, no, aquí no vamos a solucionarlo, derívalo a tal hospital, porque la lesión de la uretra posterior, usted, con el debido respeto, doctores, cuando tenga su clínica, llega un paciente que parece que tiene una de estas lesiones y llega a su clínica, no, usted quiere retener a su paciente, está bien, porque es su medio de ingreso, es su clínica, usted ya es famoso, pero seamos honestos. No le diga al paciente, no te preocupes, se te va a operar y tú quedas bien. No va a quedar, bueno, yo los felicito si lo operan y los dejan muy bien. Enhorabuena. Yo no llegué a ofrecer, yo no he llegado, o nosotros no hemos llegado a ofrecer eso de inicio. Nosotros le advertimos que va a necesitar, primerito le derivamos la orina, si va a hacerse una cistostomía. Luego vamos a evaluar bien con una uretrocistografía, pero no inmediata, porque he dicho que hay sangre, orina, todo un proceso necesario de fijación y cicatrización. Entonces nosotros le pedimos una uretrocistografía después, le hacemos endoscopías combinadas y vemos qué es lo que hay que hacer. Y ahí vamos viendo el resultado y muchas veces el paciente necesita una operación, 2 operaciones, 3 operaciones, doctor, hasta que esté bien alineada y continua, satisfactoria y que el paciente logre ser, primero debe quedar continente, es decir, no puede orinarse, sino en forma natural. Tercero, debe de tener erección satisfactoria para poder tener su actividad sexual normal. Y este tipo de correcciones toman su tiempo, 3 meses, 4 meses, 5 meses, hasta 1 año o más, doctores. Hay pacientes que, por ejemplo, le hicimos un procedimiento, le hemos hecho el otro y ya no han vuelto. Y se han quedado. Otros han vuelto y dice, doctor, no me sale muy bien la orina, pero yo tengo erección, yo tengo la sonda por la región hipogástrica, pero como ya he recuperado la erección, puede tener satisfacción sexual después, porque yo estoy trabajando, ¿no? Todavía no me han afiliado, y una serie de cuestiones de tipo laboral, familiar, personales. El paciente vive con la sonda en la región hipogástrica, pero él puede tener relaciones, sí, puede tener vida sexual con su pareja, y dice, ya después me hago operar la uretra, puede que en algún momento retorne. Hasta esas situaciones las vivimos nosotros. Repito, entonces en conclusión, usted no ofrezca que con una intervención, bueno, vuelvo a felicitar, si usted con una sola operación lo soluciona el problema, perfecto. Está de que me invite para yo aprender, porque algo que no llegué a hacerlo. Entonces, porque a veces falla, y si falla, viene el reclamo, va a venir la época de las demandas, que el doctor me dijo, que así te ofreció. No, las lesiones de la uretra posterior masculina, repito, son un dolor de cabeza aquí en nuestro país y en el mundo entero, porque existen estas complicaciones muy serias que alteran la calidad, alteran la vida del varón afectado, que no puede orinar por la uretra, que no tiene erección, o si orina un poquito pero no tiene erección, que imagínense si se le escapa la orina, depender de pañales o hacer una cirugía para corregir o colocar un esfínter artificial, pero ¿cómo vas a pasar el esfínter artificial si tiene una fibrosis, tiene una lesión ósea de las ramas ilioisquiopubianas? Toda esa situación es crítica, doctor,
Y lo ideal sería que cada vez vengan a consultar menos casos con estas lesiones, pero no. Aquí ha sido, en nuestro hospital acá, en una época hubo muchos casos, disminuyeron, pero también todas estas lesiones son frutos de, de accidentes automovilísticos, de caídas durante actividades laborales sin seguridad, como pintores, electricistas, eh, albañiles, porque no han estado con buena protección laboral y han sufrido caídas, golpes, bueno, una serie de mecanismos de lesión que se presenta para que ocurra un daño severo de la uretra y el paciente va a tener eh, un proceso largo de rehabilitación. Esto estamos hablando de la lesión de la uretra posterior, pero de la uretra anterior, ahora en la actualidad estamos teniendo consulta de pacientes que presentan lesión de la uretra anterior o peniana luego de intento de cateterismo. Eso deducimos que es porque falta de conocimiento o falta de un aprendizaje básico que es el de cateterizar una uretra. Entonces tenemos, por el momento, tenemos 5 pacientes que hay que reconstruir la uretra anterior. Y, y va a tocar hacerlo en 2 tiempos o 3 tiempos para que la lesión tan severa se pueda ir reconstruyendo, porque para que ustedes tengan una idea, comparémoslo con un túnel. Se derrumbó la pared del túnel y no puede circular ahí ese cemento, el túnel aquí del Cerro Santana. No pueden pasar los 2 carros, solo un carrito. O si vino, se desbarató como 200 metros, imposible. Entonces tienes que ir excavando para que sea permeable y puedan circular los carros. Es una comparación así muy grosera, pero eso es lo que ocurre en la uretra. Tienes que abrir, tienes que sacar el tejido fibroso de la uretra y hay que reemplazarlo con un colgajo de piel o con mucosa de los carrillos que le vamos implantando, porque la uretra y la uretra masculina y los cuerpos cavernosos del pene no son sustituidos, no hay material, no hay material que semee su histología. Es algo natural, innato, único que todos los varones portamos. Entonces, si hay una estrechez, tenemos que sustituir el tejido fibroso con otro material. Entonces, ustedes no tienen que ir con todo lo que se ha probado. Entonces, ahora últimamente se está usando la mucosa bucal, la mucosa, que la sembramos allí para después cerrar como el tubo, así como fuera una, un tubito de un sorbete, para cerrarlo y ya que quede listo. Por ahí puede fluir la orina. Pero no siempre son tejidos buenos, son demasiado extensas las lesiones, entonces hay que hacer por parte, una parte, otra parte, y eso toma meses. Después de una cirugía, a los 3, 6 meses la segunda parte. Y lógicamente viene la situación eh, del estado del paciente, que está sin laborar, si no tiene apoyo económico, como repito, no es que yo brindo un panorama así, pero es lo que uno vive, es lo que uno observa, es lo que uno revisa y llega acá y nos tocan a la puerta y dice, doctor, esto. Hay unos que vienen con cálculos en la vejiga porque se han formado cálculos, porque ¿cuánto tiempo tiene la sonda? Bueno, ya me la cambian todo, pero ya tiene 3 años con cambiando sonda. No puede ser, pero así han vivido. Y entonces tenemos que intentar hacer una reconstrucción bien hecha, pero toma su tiempo e incluye también una inversión económica importante porque tiene su costo los procedimientos intrahospitalarios.
Bueno, eso es lo que le puedo decir en forma resumida sobre las lesiones de la uretra anterior y posterior del varón. Vamos a mencionar ahora, a conversar sobre la litiasis. No podía acabar estas clases pronto sin que tengan una idea de una enfermedad que es muy frecuente en nuestro país, que es la litiasis, los cálculos de la vía urinaria. La litiasis urinaria se presenta con mayor frecuencia en nuestro país, en las provincias que están relacionadas con el clima tropical, clima cálido, como la provincia de Guayas, la provincia de Santa Elena, la provincia de el Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, el Oro. En los países donde hay la temperatura más altas hay menor incidencia de litiasis urinaria. Los cálculos pueden desarrollarse o crecer en todo lo que es un reservorio de la orina. Es decir, los cálculos pueden desarrollarse o crecer a nivel de los cálices, pueden llegar a la pelvis renal, pueden alojarse en el ureter en las diferentes secciones anterior, superior, medio e inferior. Puede un cálculo alojarse en la vejiga, puede haber cálculos hasta en la glándula prostática, puede haber calcificaciones en las vesículas seminales y puede alojarse un cálculo en la uretra o en la fosa navicular. Los cálculos son estructuras que se forman en el 99% en los riñones por ciertas alteraciones que puede dar paso a esta formación de cálculos. Y los cálculos por lo regular son estructuras que quieren salir espontáneamente. Nuestro cuerpo rechaza lo que considera anormal, lo que está de más, lo que no es natural. El cuerpo, nuestros órganos dicen esto que tiene que salir porque esto no. Yo en mis cálices tengo que tener líquido, agua, pero se presenta una estructura compacta, entonces el riñón dice, esto sale, esto de aquí no es mío, afuera. Muchos cálculos pequeños, de menos de un centímetro, sí, de 7, 8, 2 milímetros, son estructuras que pueden ser expulsadas espontáneamente del cuerpo con la ingesta de líquidos y analgésicos. Estoy tratando de hablar en una manera ultra resumida de la litiasis para que ustedes tengan una idea de esta patología. Quizás algunos de los doctores presentes hayan padecido, aún siendo bien jóvenes, de litiasis, porque se puede presentar también a la edad de ustedes una litiasis renal de cualquier lado, ¿no? Muchos factores también influyen en la formación de los cálculos. Entonces, los cálculos pueden desarrollarse cuando hay alguna alteración anatómica, como yo les comenté, que si hay un riñón de herradura, los cálices tienen otra disposición, van a acumular orina y puede formarse un cálculo. Una alteración en la vejiga puede predisponer a que se forme un cálculo. Cuando hay una dificultad o alguna alteración que permita el vaciado, el no vaciado completo de la vejiga, es decir, he dicho que normalmente no hay residuo postmiccional. Es decir, nosotros cuando orinamos debemos vaciar toda nuestra vejiga satisfactoriamente. Si se acumula orina o hay residuo después de orinar, existe la posibilidad que se acumule el sedimento
Y hay otros factores como las bacterias pueden predisponer a la formación de un cálculo intravesical, como por ejemplo en esta placa radiográfica que ustedes ven abajo en el agujero pélvico, unas imágenes redondeadas que son cálculos que están posiblemente en la vejiga. Y en el área renal derecha, izquierda, se puede ver un cálculo grande coraliforme. Puede haber, ahora, la causa aquí en un cuadro con ciertos resúmenes, donde podemos hablar que el paciente tiene una formación de calcio, una hipercalciuria, puede sufrir de una elevación constante del ácido úrico, de la cistina, aunque aquí la cistinuria no es presente en nuestro país por nuestra raza, en Europa sí. Puede haber trastornos en la regulación del pH urinario, puede haber alteraciones parenquimatosis como la acidosis tubular renal, puede haber deficiencia de citratos, deficiencia de sodio, de zinc, de magnesio, que hagan que se acumule determinadas áreas de calcio, especialmente, cierto, antes de continuar. En nuestra comunidad o en el país, los cálculos que con mayor frecuencia se detectan o los expulsan o los han analizado por una expulsión espontánea, en nuestro país el mayor número de cálculos es de oxalato de calcio. Y los cálculos de oxalato de calcio son radioopacos. Significa que son posibles de visualizarse en una radiografía simple del paciente. Una foto, el 90% de los cálculos en nuestra comunidad son radioopacos. Ustedes ya saben este término porque tienen que habérselos explicados en la clase de imagenología. Entonces, la densidad de hueso la pueden tener los cálculos y con una radiografía usted ya tiene el diagnóstico. Lógico está que si es mayor de medio centímetro, si es que el paciente no es muy obeso, si el paciente tiene el intestino algo limpio, en una foto simple, acostada, se puede detectar un cálculo pequeño, los cálculos pequeños o otro tamaño. Lógico, que si el paciente tiene una placa, se ve que hay muchas, hay heces en el colon, es posible que se pueda confundir las imágenes si no van a estar muy claras, pero la mayoría son radioopacos. Así como en esta foto ustedes pueden ver en el lado izquierdo un gran cálculo, es de color blanco, es una imagen de tomografía donde podemos ver un cálculo grande del riñón del lado izquierdo y tenemos unas imágenes radioopacas hacia lo que puede existir el contorno vesical o en la cintura pélvica. Y se ven dos pequeñas puntuaciones blancas. Esas clasificaciones pueden estar en los ureteres respectivos. El diagnóstico de una posible litiasis. En primer lugar, el paciente cuando debuta con un cólico es algo muy especial. Quizás, como he dicho, alguno de los presentes ha tenido o algún familiar lo ha padecido. Entonces está comprobado que el dolor del cólico que llamamos, el dolor que provoca la presencia de un cálculo cuando se moviliza por la vía urinaria, es un dolor muy alto, es sobre 10/10 y también depende del umbral del dolor de cada persona. Hay personas que pueden tener un cálculo enclavado y lo soportan silenciosamente, pero hay otros que el dolor le provoca demasiadas reacciones, mucho dolor, es una situación muy crítica. Muchos acuden a centros médicos para ser tratados
porque el dolor es demasiado fuerte. Por eso estamos especificando que dependiendo del umbral del dolor de la persona afectada, es la intensidad del mismo. Causa mucho dolor, el paciente tiene una serie de respuestas normales, naturales, por el dolor. Los cálculos tienden a migrar solos y toda la vía urinaria funciona a base de presiones de agua. El cálculo se moviliza por la vía urinaria y quiere continuar por la vía ureteral. Y no puede porque es de mayor diámetro. Entonces él lucha para vencer, hace presión para pasar, el riñón produce más orina hasta que llega un momento que dice, no, yo no lo puedo expulsar. Y ahí vienen unos elementos que se llaman las prostaglandinas. El dolor ocurre cuando se distiende la vía excretora, se distiende. Los riñones están sanos, siguen produciendo orina que quiere pasar hacia la vejiga, pero está el túnel, pues está el uretero obstruido. Entonces ahí viene una respuesta y da la orden del dolor. El paciente tiene dolor, algunas veces por vía refleja vienen náuseas, vómitos. En otros el paciente va migrando y puede dolerle el hipogastrio. Otros reportan que dependiendo en todo su trayecto por dónde va el cálculo, unos reportan dolor en los genitales, otros tienen dolor en el glande, y a veces han consultado, doctor, tengo un dolor terrible en el glande, algo tengo allí. No, no tiene nada, es reflejo, porque el cálculo llegó casi a la vejiga y por las metámeras nerviosas es reflejo, dice, ay, y se fija el dolor en el extremo distal del pene. Otras veces el paciente llega con un dolor en el testículo, otros tienen un espasmo o una dificultad para la micción. Es decir, hay una serie de manifestaciones que se asocian a la movilización de los cálculos por la vía urinaria. En nuestro medio, como hemos dicho, lo más frecuente son los cálculos de oxalato de calcio, que son pequeños y hemos puesto ásperos. Así que no es ninguno de los cálculos es de superficie lisa, como una canica. Bueno, ustedes no han jugado con las canicas ni conocen, pero no es bien pulido, no. Tiene una serie de aristas. Uno lo comparan con los erizos. Nosotros le decimos que usted en algún momento desocupado coja un poquito de azúcar, sea la blanca o la morena, humedézcalo y lo deja así secar. Entonces ahí se ha formado un cálculo. ¿Por qué? Son los cristales de calcio que se han acumulado y forman esa piedra. Y lo más frecuente son los cálculos de oxalato de calcio. También hay unos cálculos que son con una estructura, la estructura, la matriz es fruto de proceso infeccioso. Esos son los cálculos de estrubita. Esos cálculos son los que dan origen a un riñón, a un cálculo coraliforme. Coraliforme. Bueno, entonces los cálculos pueden debutar con un dolor muy fuerte agudo, se retiene la orina, pueden sentir náusea, vómito, otros no sienten nada de eso, y el paciente recurre o busca una atención médica porque el dolor se torna intratable. Hay pacientes que les puede dar fiebre, escalofrío, es porque se ha presentado una infección urinaria. Entonces, ahí está un dibujo donde vemos que el cálculo está
El cálculo puede estar en el cáliz, llega a la pelvis y quiere pasar. Ahora, unos con el olor se acompañan de hematuria. Hemos dicho que no son tan bonitos como está el dibujo. No. Entonces, si sale por el ureter, como son espiculados, van a lastimar la mucosa. Y la mucosa va a salir gotas de sangre. Y si son algunas gotas, se suman y cuando usted orina, dependiendo del volumen, la orina va a tener nosotros hablamos del término coluria, es decir, la orina está con color, está cambiada, no es el color natural de orina. Y si no, usted en algún momento haga la prueba, o quizás alguna vez lo ha vivido. Tuvo una puntura en el dedo y salió sangre, o una pequeña laceración de la piel y sale sangre. Hubiera puesto una gotita de sangre en medio vaso de agua y usted debería observar cómo se tiñe ese medio vaso de agua con la gota de sangre. Entonces, si la movilización de la piedra provoca una lesión de la mucosa del uréter, no solamente van a salir unas gotas, van a salir algunas gotas. Entonces, al llegar a la vejiga y al miccionar, va a observar que hay una hematuria ligera. Y ahí dice, algo pasó, lógico, se movilizó la piedra a través del ureter y fue lacerando la mucosa natural, el ureter natural, el revestimiento. Y por eso es que presenta una hematuria. Entonces, los cálculos pueden causar una dilatación severa y se van a detener porque el diámetro de salida de la vía urinaria varía en su situación anatómica. Entonces decimos que los cálculos, cuando llegan a la pelvis, ese es el mayor diámetro. Calculamos que es de 9 milímetros de diámetro la salida de la unión ureteropiética. Ahí por donde está el dibujo, en donde dice Ronald Perry Stone, significa que ahí luego viene ya descendiendo. Cuando llega a los cálculos, aquí en la unión, cuando cruza por los vasos ilíacos, ese diámetro se transforma en 6 milímetros. Y cuando llega al meato urinario, cuando el ureter entra a través atraviesa las filas del detrusor. El detrusor es el músculo de la vejiga, llega a formar el meato, entonces esa unión es de 3 milímetros de diámetro. Entonces, 9, 6 y 3 milímetros. Por esta razón, estas son las situaciones donde el cálculo se detiene, donde se alojan o donde pueden persistir y mantenerse por mucho tiempo, porque a veces no son posibles de expulsarlos. Entonces habrá que aplicar algún tratamiento o usar alguna medicación al inicio para intentar que el cálculo migre y sea expulsado espontáneamente. Aquí, como ustedes pueden ver, hemos dicho que en la unión piel-ureteral, que es de 9 milímetros, se detienen los cálculos. Donde va el entrecruzamiento con los vasos ilíacos, se detiene el cálculo y el diámetro disminuye a 6 milímetros de diámetro. Y al llegar a la vejiga o hacia el meato, el diámetro es de 3 milímetros. Como comprenderán, si el cálculo tenía 8 milímetros, le va a ir costando un poco o mucho el ir migrando a través de ese conducto y llegar a ser expulsado. Muchísimas veces es posible esa expulsión, pero también deben entender que no es un túnel, que no hay ninguna succión, es un proceso natural de migración. Lógico está que interviene el flujo urinario que se produce,
Por esa razón, ustedes tienen que haber escuchado que cuando hay algún cálculo, algún paciente con litiasis, en el medio existen una serie de sugerencias domésticas, innumerables tratamientos que son sugeridos por las personas que han padecido de la litiasis, o porque la familia tuvo a alguien, o porque alguna señora ya tiene en su vademecum escrito que a la comadre le fue bien con el agua de Chancapiedra. Entonces todos los pacientes reciben la indicación de que tomen unas infusiones a base de Chancapiedra. Lógico también está que debemos reconocer, la única que no va a reconocer es la industria farmacéutica, pero en nuestra comunidad ecuatoriana existen una serie de vegetales que ayudan, que tienen función diurética, ese es el detalle. Entonces, en el medio van ustedes a escuchar que usan agua de una hierba que se llama boldo, agua de manzanilla, agua de llantén, y así una serie de infusiones que se sugieren que tomen para que ayude a la movilización de la piedra. Estas infusiones lo que hacen es como usted prepara y enfría y toma constantemente, es una función diurética para que al orinar vaya moviendo. Hemos dicho que funciona a base de presiones de agua. Lógico que también no puede usted, porque uno escucha lo que refieren los pacientes. Tampoco está correcto que el paciente le hagan tomar litros de agua, que el paciente se le incrementa la náusea, el vómito. ¿Cómo no va a suceder eso, doctores, si se repleta la gaita ahí? ¿Sabe cuál es la gaita, no? Se repleta de... No, pues, usted tiene que sugerirle que cada hora tome medio vasito del agua que le agrade. Los cálculos pequeños no van a migrar ni van a ser expulsados espontáneamente si usted tiene su clínica, lo acuesta, le pone sueros de colores y deben saber que de acuerdo al color ustedes tienen que cobrar. Así es, no vamos a hablar al respecto de eso, pero quizás alguno tendrá una clínica y va a aprender a que le pone suero y de acuerdo a los colores son el costo. Si usted va a tratar al paciente acostado con suero, no va a moverse la piedra. El cálculo se moviliza con la actividad, caminar. Por eso también ustedes tienen que haber escuchado o van a escuchar en el transcurso del camino de su vida como médico que el paciente dice, sí, me dijeron que camine, otros le han dicho que salte la cuerda. Si ustedes que no han tenido infancia no han saltado la cuerda, entonces tienen que aprender a saltar la cuerda para que se mueva y la piedra vaya migrando, vaya migrando. Los cálculos no pueden ser expulsados inmediatamente, todo depende del tamaño. No hay medicamento que lo haga el paciente expulsar un cálculo de la noche a la mañana. No existe. Si ustedes me comprueban, me avisan que yo le pago por la información para yo recetar lo que ustedes han conseguido que de la noche a la mañana expulsa la piedra. Es un proceso que que se va a elaborar, que se ejecuta desde la pelvis hasta llegar a la vejiga. Progresivamente el cálculo pequeño va inmigrando con la actividad, con la ingesta de algún analgésico. Ya vamos a hablar de qué pueden sugerirle, un relajante muscular, un antiespasmódico. Eso hace que el cálculo progresivamente. El ureter no es un tubo de plastigama, no es una tubería, no es látex, es un pequeño, la pequeña vía urinaria que cumple maravillosamente la función de trasladar nuestra orina desde el riñón hasta la vejiga. Entonces tiene que darle tiempo
al riñón, al ureter para lograr la expulsión y salida espontánea de un cálculo. Por eso usted no puede decir, no, si sale, no, usted tiene que hablarle las cosas claras. Si usted ve que el cálculo ya le hizo el diagnóstico, ya se apoyó con imágenes, usted dice, sí, va a expulsar, le da medicación, que lo calme el dolor, que esté tranquilo, le dice, yo lo quiero ver en una semana o más. Y ve, ahora, en nuestra comunidad, aquí también influye mucho el asunto comercial, con el debido respeto. Todo paciente que llega, espero, bueno, ustedes capaz lo van a hacer así, van a tener una clínica, se van a endeudar con un tomógrafo, algún día van a poner hasta la última resonancia. Entonces, cuando el paciente llega a su clínica con un cólico, tomografía, resonancia, lógico, tiene que tener pacientes que tengan mucho dinero o tengan un seguro que les cubra de entrada todo lo que ustedes les quieran hacer. Bueno, ese será un grupo selecto de pacientes que usted, con el transcurso del ejercicio de su profesión, va a tener. Pero por lo regular no es posible eso. Si el paciente llega con un cólico, ¿qué va a hacer usted? Usted lo que tiene que hacer es calmar el dolor. Calme el dolor. Y después, ya cuando esté calmado el dolor, ¿qué puede calmar el dolor? Usted puede usar, ahora en la actualidad se usan muchos analgésicos centrales. Miren, se usan entonces el tramadol, el ketorolaco. Pero si usted no tiene a la mano, puede usar antiespasmódicos. Los antiespasmódicos que existieron durante muchas décadas era el que llamaban buscapina compuesta. Ahora en el mercado hay uno que se llama Sertal compuesta. Más de hace 2 décadas hubo un medicamento que llamó Cistalgina, que era excelente, pero la administración intravenosa rápida provocaba una hipotensión. El paciente llegaba con cólico, le ponían rápido el suero, ni siquiera se lo diluían, sino que le ponían directamente toda la sustancia en la vena y daba hipotensión. El paciente con el cólico se le desmayaba ahí. Eso ocurría en las clínicas, hasta aquí en el hospital hace años lo viví cuando era estudiante. No, pues, muchas veces se puede diluir o se coloca en un suero pequeño y entra en hemodiluido, entra y va calmando el espasmo de la vena urinaria y de esa manera el paciente se va a aliviar. Yo siempre le sugiero que si está con cólico, controle la situación del dolor. El paciente con cólico renal no tiene una posición antiálgica. Se sienta, se para, se acuesta, vomita, le duele. Hay pacientes que llegan, también vuelvo a mencionar, todo depende del umbral del dolor. Hay pacientes que tranquilos soportan el dolor, pero otros ustedes no tienen idea, se contraen, y otros dicen, doctor, opéreme, hágame algo, sí, ¿qué es lo que tengo? Solucióneme, opéreme, todo lo que ustedes se imaginan, porque lo que el paciente quiere es estar sin el dolor, sin el cuadro típico de presentación, que es un dolor del tipo cólico renal. Entonces, antes de avanzar, aquí yo he puesto que algunos pacientes refieren un aura. Ese término seguramente ustedes han de haber escuchado si vieron neurología. El paciente puede tener una crisis de epilepsia. Entonces, ¿qué cosa hay? Ahí hay una manifestación, hay unos pródromos. Bueno, hay pacientes, hace más de 30 años, alguna vez llegaron los pacientes y decían, doctor, ayúdeme que me va a dar cólico. Y yo digo, pero si usted está bien, le decía, no, doctor, me va a dar cólico. Y a veces ahí, decíamos, espérese que ya lo vamos a atender y ya vamos a administrar un analgésico. Ahí, en ese rato de espera, tenía el cólico y el paciente comenzaba a vomitar
Y alguna vez nos preguntamos, ¿cómo es que el paciente otras veces decía, doctor, está aquí? Se señalaba la parte anatómica, si estaba en el ureter medio, o decía, doctor, ahí está llegando a la vejiga. Y alguna vez no queríamos entender o no entendíamos esto. Es que el paciente que ha presentado cólicos ya sabe. Entonces ese es el aura, el aura, esa sensación, ella identifica que se va a instalar el cólico. Y así se comprobó, lo vivimos, porque tomábamos una radiografía simple y el cálculo estaba en el sitio donde él se indicaba en su anatomía, en su estado, en su cuerpo, que ahí estaba, o está en el medio, o en el inferior. No, doctor, se está llegando la vejiga. No, doctor, me duele para orinar. Pero si tú, ¿cómo sabes? Bueno, estos son anécdotas de lo vivido en el camino de mi profesión, y así es. El paciente algunas veces llega, doctor, me da el cólico, y trae una inyección, una jeringuilla, y uno le dice al personal, rápido, ponle, pero si, ponle la inyección ahorita. El paciente a veces no le pone, y ya cuando le van a poner ya está con el cólico. Dice, doctor, yo le dije, doctor, que así ocurre, así es la fisiopatología, así es el mecanismo de defensa de nuestro cuerpo frente a un cálculo en la vía urinaria. Entonces es importante que usted lo que haga es calmar el dolor al paciente para ver qué pasa. Este es un dibujo de por dónde puede sentir el paciente el dolor. Muchos varía la presentación en todos los pacientes. No hay nada así iguales a todos. Cada paciente es único. Alguna vez ha venido aquí y dice, doctor, me duele el extremo del pene. Yo no he tenido, ellos dicen, doctor, yo no he tenido relaciones fuera de mi casa. No, pero ya tiene 3 días que me duele. Yo me he examinado, no tengo nada. Yo le digo, usted no tiene nada ahí. Usted ha sufrido de cálculo. No, una vez me dijeron, pues yo no, que tenía ahí uno pequeño, pero yo no siento nada, que me duele, me empezó bruscamente. Vaya, tómese una radiografía, le damos la orden, y ahí está un cálculo que está llegando a la vejiga, pequeño, es decir, es reflejo, así como está aquí el dibujo, esta tensión del cuerpo con ese dibujo amarillo verdoso que indica por dónde puede haber la sensación de dolor asociada con la presentación de un cólico renal. Ahora, nosotros, ¿qué solicitamos? Primero, nosotros le pedimos una radiografía simple, es decir, el paciente se toma una foto acostado. ¿Y por qué solicitamos esto? Porque los cálculos, la mayoría, son de oxalato de calcio, significa que tiene densidad de hueso. Entonces, si son radiopacos, lo vamos a visualizar. En una placa bien tomada se lo va a visualizar. Lógico está que si en esta foto se ve que está libre, que hay aire, pero no hay colon con heces, entonces se puede obtener una imagen adecuada y acertada. Pero también depende del peso y del volumen abdominal del paciente, pues si es excedido en peso o si llega a ser obeso, la placa simple nos queda corta, porque los donde están las urinarias están en el retroperitoneo. Cuando uno pide una placa simple, en la actualidad de hace unos 10, 15 años, los aparatos de rayos X, la persona que toma la imagen lo va a codificar para lograr la penetración de los rayos X hacia el retroperitoneo, que es por donde circula, o porque ya hemos hablado que además veces que la vía urinaria, riñones, ureter, vejiga, próstata y demás son retroperitoneales. Entonces tienen que atravesar todo esto para visualizar el retroperitoneo. Y la placa simple, que es la placa simple que es el mejor, sigue siendo para mí y para otros también una indicación de dónde está la piedra, porque son rayos opacos y se los puede observar. Y en una placa simple es útil porque ¿qué va a ver uno? Va a ver las partes óseas, va a ver las costillas, los cuerpos vertebrales, la apófisis transversa,
Y por ahí es que circula el ureter. Va a ver la cintura pélvica, va a ver el agujero de la cresta, sí, el agujero el mayor y el menor. Entonces, por ahí está el tracto urinario, los ureteres, la vejiga. Entonces, una foto, una radiografía simple nos orienta a todo. Vemos partes óseas, partes blandas. Las partes blandas que buscamos son los psoas. Entonces, los psoas el psoas es el indicador del retroperitoneo. Si el psoas se lo ve nítido, significa que en el retroperitoneo no hay nada. Si se bloquea es por alguna razón. Y se puede ver el contorno renal, especialmente solamente el polo inferior. No es que se va a ver en una placa simple ni los cálices, ni el uretero dibujado, ni la pelvis, ni la próstata, porque es simple, acostado. Y siempre, de ser posible, pídansela cuando el paciente está sin dolor. Hemos dicho que hay reacción peritoneal. Entonces, si el paciente viene con náusea, vómito, distensión, usted le toma una placa en esa fase aguda, usted no va a visualizar nada, ni su colega que hace imágenes le va a decir, hay que repetir, lógico. Ya el paciente se alivia, ahí le pides la placa y ahí sí va a tener quizás una que sea más acertada ver las imágenes cuando estamos sospechando de un cálculo, de una migración de un cálculo que está dando el cólico. Si usted tiene la mano y el paciente ya está estable, usted le puede solicitar una tomografía. No siempre tiene que hacer tomografía con contraste. No todos los pacientes, a ver, si el paciente está con dolor y cólico, le puede calmar, después le puede pedir la placa. Si está en su clínica, le va a hacer todos los exámenes básicos para ver cómo está la biometría, le va a pedir el azúcar, la función renal, los tiempos de coagulación, lo base, la función renal, la urea, la creatinina. Esos son exámenes que usted los solicita en forma rutinaria, pero decimos rutinaria, pero que enseguida nos dan una idea de lo que está sucediendo. Entonces, y en algunos casos les puede tomar una radiografía simple, ¿no? Para ver si se ven los cálculos, tamaño, situación, forma, densidad, ubicación. La tomografía nos da un diagnóstico muy certero. Durante muchos años nosotros usamos la urografía. Ahora, esa es también otra, mi opinión personal. Muchas veces, especialmente lo que es Estado, llega a un sitio, a un centro médico pequeño y con cólico, y ahí tiene rayos X. Pero ¿qué es lo que pasa a los doctores que están haciendo internados, residentes? No, dice, vaya, tómese una tomografía a Guayaquil. Entonces ella, Guache, Milagro, Daule. Pero ahí hay rayos X, ¿por qué no le haces tomar una placa radiográfica? Que trabaje el licenciado, que hace imágenes, que tiene buen sueldo y no hace gran cosa. Entonces, decir, ¿para qué está una imagen rayos X allí? ¿Por qué no aprovechar los recursos que se tienen a la mano? Yo no entiendo, no comprendo. Entonces se va el interno en ambulancia, viene de estar de guardia en Milagro y no, se viene a pasear a Guayaquil, a luchar, a pedir, a rogar que le tomen una tomografía, porque creen que tiene un cálculo. Y allá en el hospital donde van, está full, como dicen, eso no hay cómo tomarle ahora porque no es de gravedad, se pare cita, dicen, o si no, sí, se venga cita, no está ingresado, no, peor, entonces venga para después de 3 meses de hacer lo que toman la tomografía. Yo considero que eso es un mal manejo de los pacientes. Es mi opinión personal. Es por lo que les digo, es por lo que nosotros vivimos o nos llegan a nuestra consulta después de lo que este recorrido que han hecho. Y tiene rayos X, tomarle una placa radiográfica acostado. Y si se ve la piel, ahí está el diagnóstico. Y según el tamaño, situación, usted lo puede manejar. No ni siquiera tiene que mandar a la urología, usted lo puede manejar. Le calma el dolor, después le pide con calma un urograma,
La cosa es que cuando es de urgencia, lo que usted tiene que es calmar el dolor. Tampoco tiene que dar a todos los pacientes antibióticos. El paciente viene, le dan ustedes receta, está ahí su nombre, su apellido y su sello. Y le han mandado unos antibióticos. ¿Pero por qué? ¿Por qué le piden tanto antibiótico? Y tiene leucocitos 6.000, 7.000. El hecho de que haya tenido cólico no significa que tiene ya una infección urinaria, doctores. Lógico está que depende de cada caso, pero si está con un cólico, no tiene antecedentes, es un cálculo pequeño, ¿por qué tiene que mandar antibióticos? Y le mandan aminoglucosis y esos pacientes. Bueno, yo le hago este comentario porque considero que no se maneja adecuadamente un cólico renal. Usted lo que tiene que hacer es calmarle el dolor al paciente y con calma ella, si tiene un cálculo pequeño y usted considera que va a migrar, es su paciente, usted lo puede manejar. Usted lo va a tratar calmándole el dolor hasta que lo expulse y lo va a controlar con una radiografía simple. Puede que haya podido realizar una tomografía. Lo va a identificar y le dice, esto sí va a salir. Entonces, si usted considera que va a ser posible expulsar, tratamiento por 10 días. Lo cita a su consulta, le cobra su consulta, o lo cita a su guardia, está en su clínica, lo que sea. Y le dice, tómese una placa. Y lo vas controlando con una placa. Mira, ya bajó aquí, ya bajó 3 cuerpos vertebrales, ya está abajo. Muy bien, este cálculo va a salir. Cuando muchas veces el paciente dice, doctor, expulsé la piedra, usted debe advertirle que procure orinar cuando está bien descendido en un recipiente para recoger la orina y coger la piedra porque puede que haya una expulsión espontánea. ¿Y por qué la debe recoger? Es para hacerle un análisis de la composición, aunque sea grosera, que es la composición química, a ver si tiene oxalato de calcio, fosfato carbónico, magnesio, si tiene ácido úrico. ¿Para qué? Para sugerirle y apoyarse con la dieta, ¿sí? Para si el paciente es de las personas que comen mucho queso, toman mucho yogur, mucha leche y ha hecho un cálculo de oxalato de calcio, tiene que suprimir su ingesta. Si el paciente siempre ha comido o tiene trastorno del ácido úrico, por ejemplo, ha comido muchas vísceras animales, las purinas, embutidos, si son deliciosos, todo. Entonces, usted no puede comer, no puede. Si se le comprueba que, por ejemplo, es de ácido úrico, usted tiene que sugerirle una dieta o que vaya al nefrólogo, pero decirle, no, usted no puede estar comiendo muchas vísceras animales. Las vísceras animales son por lo que usted se sirve, la guatita, que los riñones, que la molleja de ave. Nuestras madres dicen menudencias, sopa de menudencia, entonces del ave o del resto se le pone el hígado, el vaso, etcétera. Eso son lo que la comunidad le dice menudencias. Ese tipo de exceso en algunos pacientes pueden formar cálculos de ácido úrico y si un paciente llega a sufrir de una hiperuricinemia, va a llegar a sufrir de la presión arterial y termina muchas veces siendo insuficiente renal y se le complicará la vida. Lógicamente que no es un alto número de pacientes con hiperuricinemia en nuestro país, pero en Europa, por ejemplo, sí, o en Norteamérica, y el mejor remedio es la ingesta de líquido de manera moderada para no causar respuestas gástricas, intestinales por tanto líquido. Entonces, los cálculos pueden ser manejados por ustedes de una manera ordenada, de una manera, y lo que tienen que ustedes en algún momento es comprobar que el cálculo tiene que salir. Mire, aquí está un ejemplo de una foto. Aquí está un cálculo. En esta radiografía se puede observar lo siguiente. Ustedes pueden ver el ureter derecho, la forma de los cálices, eso es algo natural.
Pero si vemos los cálices, ya, a ver. Bueno, miren, decía que en esta imagen ustedes pueden ver la vía urinaria derecha normal y la vía urinaria izquierda patológica. Ahí hay un cálculo enclavado, entonces ese paciente tiene que ser observado y tiene que salir la piedra, porque si la piedra no sale, no es extraída de algún método, va a dañar el riñón. Me anticipo, espero poder hablar un poco más de la litiasis. Miren, los cálculos, un gran porcentaje pueden ser expulsados espontáneamente. En nuestra comunidad, aquí en esta ciudad, ustedes no tienen idea el incremento de pacientes con litiasis urinaria. Ahora hay mucha incidencia en el sexo femenino. Se discute qué está pasando. Unas opiniones son de la dieta, otras la poca ingesta de líquido, que predisponen a que se acumulen sales de calcio y se formen piedra. Estamos viendo que vienen adultos mayores, especialmente damas, señoras de 65, 70 años o más, con cálculos. Y ya se hizo un estudio. ¿Qué es lo que pasa? Que haber una corriente está bien de la prevención de la osteoporosis que ocurre quizás en años más tempranos en el sexo femenino, por el asunto del hipoestrogenismo. Entonces, con el metabolismo del calcio, entonces puede presentarse una osteoporosis. Y en el medio viene la industria farmacéutica y empieza a bombardear y a sugerir la ingesta del calcio y se promueven en todos los medios sociales de información el calcio de 2000 unidades, de no sé qué. Doctores, ustedes tienen que ir a leer cuando tenga tiempo cuál es la cantidad de calcio que se metaboliza con una píldora, por ejemplo. Entonces, de 600 unidades, eso es lo que alcanza el riñón, todas sus funciones metabolizar y aportará un poquito de calcio por aquí, otro poco lo eliminará. Pero imagínense ustedes 200 unidades y esas 200 unidades todos los días para que la persona mayor, la abuelita de 70, no se le vaya a fracturar la cadera, los huesitos, y comienzan a tomar calcio, calcio, calcio. Se ha comprobado que después de los 65 años, ya el metabolismo ya no se predispone a la formación de cálculos, porque a esa edad el ser humano comprende y vive que su dieta debe ser modificada, la ingesta de ciertas comidas se va restringiendo, porque es lo natural del desarrollo del ser humano al llegar a determinada edad. Comprende que el metabolismo intestinal es diferente a la edad de los doctores oyentes que al mío, que paso los 65 años. Entonces, tenemos pacientes mayores, una con piedra, con cólico. Entonces, y la hija dice, sí, que tomaba estos frascos que le traen de no sé dónde, un poco de píldora, y otras se llenan de vitamina D. Yo a veces digo, ¿por qué necesita la vitamina D sustitutiva si la vitamina D es activada con el sol? Entonces toman miles de píldoras de vitamina D y viven en una ostra,
en una concha, peor ahora con la pandemia, encerrados allí, los mayores no le da ni el sol, cuando debería salir al patio, a una terraza que le dé el sol, para que se active la vitamina D que tiene que ver con el metabolismo del calcio. Entonces, lo que deben tener claro es que si un paciente tiene cálculo, dependiendo del tamaño, podrá ser expulsado. Si el cálculo está causando un problema obstructivo, tiene que ser removido. Si el paciente viene con un cuadro agudo y se comprueba que es un cálculo grande, tiene que usted sugerirle de alguna manera su extracción porque la obstrucción del riñón se va a instalar. Al cabo del 10º día de una obstrucción crónica, el riñón empieza a dañarse. Se empieza a dañar y el daño empieza con la dilatación de los cálices, como está en esta foto. Los cálices tienen una forma de copa, una forma natural, pero acá ustedes ven que ya están redondeados, se van alterando y no regresan jamás a su situación normal. Entonces, el norte del cálculo es comprobar que sale. Ahora, antes de concluir, existe una tendencia equivocada en el medio. Hace muchos años, hasta la década del 80, la mayoría de los cálculos grandes eran extraídos por cirugía abierta, que nosotros formándonos como urólogos sabemos todas las técnicas para la extracción de los cálculos de la vía del riñón, del ureter, de la vejiga. Cuando surgió en el año 80 la máquina de litotripsia extracorpórea que existen, se detuvo la extracción de los cálculos pequeños en el riñón y se usó las ondas de choque, los ultrasonidos con la onda de choque para fragmentar los cálculos y que sean expulsados en múltiples fragmentos. Entonces se fue haciendo más selectivo las intervenciones. Luego, con el desarrollo de las ópticas, con el desarrollo de los lentes, nosotros extraíamos los cálculos del ureter inferior, que están en el agujero pélvico, con unos filamentos y con ópticas que llamábamos canastilla. Era un filamento que se lo abría así como una malla y sacábamos las piedras. Eso fue evolucionando. Ahora, con la óptica, con los equipos que son flexibles, podemos entrar por el ureter y fragmentar los cálculos con un percutor o con una fibra láser. Todo depende del tamaño y la densidad. Unos cálculos son muy frágiles, otros son extremadamente duros. Entonces, hay opciones para el tratamiento de los cálculos, porque sabemos que los cálculos que obstruyen y están crónicamente obstruyendo un riñón o los riñones, van a dañar los riñones. Los riñones, yo siempre opino que no tienen precio, no pueden ser sustituidos, porque si se dañan, si se obstruyen, pasa la obstrucción litiásica es causa de insuficiencia renal crónica. Y si hay insuficiencia renal crónica, el paciente pasa a depender de la máquina, a la hemodiálisis o a la diálisis peritoneal, alterando su calidad de vida, la calidad de vida del ser humano. Y muchas veces hay situaciones que hemos tenido pacientes que vienen con anuria sin orina y los 2 riñones que están con cálculos tapados. Dependiendo de la edad y los factores de riesgo que pueda tener el paciente mencionado, saldrá adelante. Otras veces se han muerto en sepsis porque han hecho... Doctor, diga. es que tenemos una clase ahorita a las 3. Bueno, entonces conversamos el día lunes y también ya tenemos que, se me comunicó que ya la otra semana también tenemos que hacer una prueba, ¿no? Sí, el examen final. Bueno, entonces conversamos por ahora. En otro momento
¿Ok? Gracias. Sí, doctor. Ya, muy buenas Gracias a usted. Buenas tardes. Ya, pase bien.